Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Hidárraga, estudiante de Administración de Empresas de la CEAD Bogotá. Mi código es 83258513. Bueno, a través de este video voy a comentar sobre las conclusiones a las que he llegado y los conocimientos que he adquirido a través del debate que se ha realizado con mis compañeros en el entorno colaborativo sobre el problema ético que hemos elegido, y es el caso de la corrupción. La corrupción es uno de los casos más populares, yo creo, y es uno de los casos que más se tocan, porque tristemente vivimos en un país como es nuestro país Colombia, hermoso país, rico en muchos aspectos culturales y desde luego económicos, pero desafortunadamente desangrado ferozmente por la corrupción, ya que este es un flagelo que nos acompaña por décadas y que viene desde luego desangrando el tesoro público. ¿Qué es la corrupción? Pues básicamente la corrupción es el comportamiento inadecuado en el que muchos funcionarios públicos, líderes, por así decirlo, gobernantes, utilizan el poder de mala manera para obtener beneficios personales o beneficios de terceros. Básicamente es cuando un servidor público se corrompe y literalmente toma de manera inadecuada los bienes y el dinero público, ¿no? Quiero básicamente en este video hablar sobre los casos que fortalecen, las cosas que fortalecen la corrupción y lo que nos ayudaría muchísimo a atacarla, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué fortalece la corrupción? La falta de valores y principios éticos. Desde luego, es importante resaltar que desde niños tenemos que formarnos o debemos formar a nuestros hijos con principios basados en la ética, ¿sí? Comportamientos de honestidad, de respeto hacia los demás, de respeto hacia el dinero, hacia las pertenencias ajenas, y en este caso, cuando un gobernante toma dinero del Estado, está robando algo que no le pertenece, que le pertenece al pueblo y que es para el beneficio del pueblo. La falta de educación, desde luego, la ignorancia es una de las cosas que más ayuda y más promueve la corrupción. Si el pueblo es ignorante, si el pueblo no conoce, si el pueblo no indaga, si el pueblo no estudia, pues vamos a creer lo que nos dicen y nos van a decir siempre que todo está bien y el pueblo siempre va a creer en eso, ¿no? Entonces, como dice el dicho popular, al pueblo se le tiene contento con pan y circo, porque como hay ignorancia, como no hay conocimiento, como no se preocupa por leer, por indagar, entonces esto fortalece muchísimo la corrupción. La falta de intereses en asuntos políticos y administrativos del Estado. Es importante que sobre todo los jóvenes de hoy en día se interesen por los casos políticos, se interesen por conocer sobre la política. Esto no tiene por qué ser un tema aburrido, un tema harto, un tema del corrupto, del ladrón. Claro, existen los corruptos y existen los ladrones precisamente porque nosotros no nos interesamos por adquirir conocimientos relacionados con el tema público, con el tema político, administrativo. Necesitamos indagar más sobre el tema, necesitamos saber más y conocer más sobre estos asuntos. La mínima participación en política y procesos democráticos, creo que eso está claro. Vivir esperando que todo nos lo regalen y no trabajar fuertemente para conseguirlo. El pueblo se acostumbró a vivir del pan y del circo. No le prestamos interés a lo suficientemente importante, nos desbordamos de locura cuando vemos un partido de fútbol. Desde luego el fútbol es muy apasionante, a mí me gusta mucho, pero necesitamos darle más importancia a los asuntos políticos y administrativos de la región, más que al deporte, más que a la farándula y más que a otras cosas que no tienen realmente importancia. Entonces tenemos que indagar, tenemos que conocer, tenemos que trabajar para beneficio propio y para el beneficio en común de nuestra sociedad y no permitir que los gobernantes sigan haciendo y deshaciendo con nuestro pueblo. ¿Cómo atacar la corrupción? Bueno, haciendo completamente todo lo contrario, formando en nuestros hijos comportamientos de honestidad basados en principios éticos y morales políticos, ¿no? En este caso, pues hablando de la política, porque es donde prácticamente más influye el tema de la corrupción. Educándonos de forma adecuada
e interesándonos más por los asuntos políticos de nuestro país. Lo acabamos de decir, creo que es claro, es importante que estemos en constante educación y sobre todo informándonos mucho sobre estos temas. Saliendo a las urnas a votar, pero haciéndolo a conciencia. El problema de nuestro pueblo también está en el porcentaje tan grande que hay de abstinencia al voto. Necesitamos votar, tenemos que salir a elegir a nuestros políticos, pero a conciencia, tenemos que saber a quién vamos a elegir, ¿no? Por eso en el siguiente paso iba a analizar de forma detallada el comportamiento y la trayectoria de nuestros servidores públicos. ¿Por qué? Porque no podemos acostumbrarnos a que vamos a elegir al que tal nos diga, porque ese es el que es. No. Tenemos que leer, tenemos que preguntarnos, tenemos que indagar, tenemos que darnos la oportunidad de conocer al político, al representante, al candidato que quiere representarnos y que quiere gobernarnos. ¿Por qué nos quiere gobernar? ¿Qué intenciones tiene? Es importante tener conciencia de que vamos a elegir al candidato más preparado y transparente, no al más popular o al más poderoso, porque desde luego tiene más facilidades de poder ejercer la corrupción. Una de las grandes pensadoras, y me quedo con estas dos reflexiones, Adela Cortina, española, filósofa, de las grandes pensadoras de la actualidad, podría decirle yo como una de las madres de la actualidad en la ética y valores, nos dice, en este país como Colombia nos estamos acostumbrando a la cultura del dinero fácil, de la vida bacana, de la vida chévere, de que todo nos lo ganamos fácil. Entonces el policía prefiere recibir el billetico de 50.000 pesos en vez de hacer el comparendo. Nosotros desde luego ofrecemos el billete al policía en vez de que nos hagan el comparendo, asumiendo que tenemos la responsabilidad porque estamos cometiendo una infracción. El político que se hace elegir debiéndole favores a los demás. Desde luego, en la política, pues el gobernante, el presidente, necesita de los votos, del apoyo de los senadores, de los congresistas, como los gobernantes necesitan el apoyo de los alcaldes, de los concejales, pero cuando llegan al poder tienen que empezar a devolver esos favores. Y ahí es donde viene lo bueno para los corruptos, las contrataciones, las adjudicaciones de infraestructura, de proyectos de infraestructura multimillonarios, el manejo de cartera del Estado, que desde luego hemos evidenciado a través de muchos estudios y muchas investigaciones que gran parte de esos dineros se desvían para otros bolsillos. Y bueno, básicamente es preocupante. Entonces Adela Cortina nos hace reflexionar mucho sobre el tema y dice, es grave que un país esté entrando en eso, ¿no? En acostumbrarnos en que es una cultura chévere, en que la corrupción es tan colombiana como el aguardiente o como el sancocho, y nos hemos acostumbrado a eso. Entonces es muy grave, ¿no? Y por otro lado me quedo con una reflexión de uno de los grandes líderes izquierdistas, que aunque no comparto muchísimo los ideales izquierdistas, pero que total nos lleva a la conclusión de que esto no es un problema de izquierda o de derecha, esto es un problema de que el que es corrupto, el que se formó con antivalores y está dispuesto a ser parte de todo este sistema que viene corrompiendo a todas las entidades del Estado. Es que lo preocupante realmente es que esto no es un problema del presidente, de los senadores, de los congresistas, sino de todo un sistema, ¿eh? José Mujica, un uruguayo, expresidente de Uruguay, dice, si quieres ser rico, si quieres ser millonario, si quieres tener dinero, pues dedícate a los negocios, conviértete en empresario, en comerciante, pero si quieres ser político, tienes que tener en cuenta que la política es para servir al pueblo, no para llenar tus bolsillos. Entonces, con esa reflexión nos quedamos. Creo que he dejado claro lo que pienso, lo que entendí acerca del debate. De este tema hay mucha tela para cortar, hay muchos temas para tocar, pero básicamente creo que en esta exposición aclaro en 10 minutos pues lo que entendí y las conclusiones que me llevo. Espero que les haya servido muchísimo y hasta pronto.